¿Alguna vez hemos pensado cómo sería viajar en el tiempo? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Y no hace falta ningún DeLorean. Nuestra máquina del tiempo va a ser un periódico, una ventana directa a un único día del pasado. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro portal, el periódico El Oriente de Asturias. La fecha es muy concreta, ¿eh? Sábado 30 de mayo de 1885. A través de sus páginas vamos a intentar entender cómo era la vida, qué preocupaba a la gente y qué esperanzas tenían en Llanes y sus alrededores, justo en ese momento. Así que, ¿qué tal si abrimos este periódico juntos? ¿Qué tipo de noticias nos encontraríamos? ¿De qué se hablaban los cafés? Vamos a descubrirlo, como si fuéramos un lector de la época que acaba de comprar el diario. Bueno, pues vamos al lío. Lo primerísimo que llama la atención al empezar a leer es el tremendo orgullo que sentían por su historia. El periódico, de hecho, dedica una sección entera a recordarlo, a rememorar ese pasado heroico de la villa. La tradición marinera, claro, es fundamental, y aquí el periódico lo deja clarísimo con nombres y apellidos. Pero esto no es solo una lista, ¿eh? Son historias de valor. Tenemos a Hernán Sánchez Calderón, que sirvió al mismísimo Carlos V. O, fíjate, a los Ribero y Posada, que por lo que vemos defendieron el puerto de los franceses hasta en 2 siglos distintos. El periódico se encarga de que nadie se olvide de esta gente, de los que forjaron la identidad de Llanes. Pero ojo, porque entre todas estas historias de batallas y defensas, hay una que el periódico cuenta con un detalle que es una pasada. Una visita real que había ocurrido más de 300 años antes, pero que por lo visto seguía muy viva en la memoria de todos. Estamos hablando de la visita del emperador Carlos V en 1517. El periódico se va a las crónicas antiguas para describir cómo fue aquella bienvenida. A ver, intentemos imaginar la escena. Una procesión súper solemne, todas las casas del pueblo adornadas con ramas, con verde y las calles cubiertas de hierbas aromáticas. Todo el pueblo absolutamente volcado en recibir al monarca. Y esta frase lo dice todo sobre el espíritu de la gente de Llanes. La escribió el cronista de la época, y el periódico la recupera en 1885. Es que transmite un orgullo brutal. A pesar de ser una pobre y destruida población, así la describen, lo dieron absolutamente todo. La clave aquí es la dignidad y el esfuerzo. Pero claro, un periódico no vive solo del pasado, así que vamos a dejar la historia por un momento y a ver cómo se enfrentaban a los problemas de su tiempo, a esas luchas que definían su presente en aquel 1885. Si el pasado, como hemos visto, era un motivo de orgullo, el presente estaba lleno de retos. Y había un problema en particular que sonaba con mucha fuerza en las páginas del periódico. Un tema que afectaba a toda la comarca, a todos los pueblos. Pues el gran problema era el acceso a la justicia. Dicho así suena un poco abstracto, pero era algo muy real. No había una audiencia de lo criminal cerca. Y eso significaba que para cualquier juicio los ciudadanos, ya fueran acusados, testigos o lo que fuera, tenían que hacer viajes larguísimos y muy caros. Una auténtica odisea, vamos, que hacía que muchas veces la justicia simplemente no llegara. Esta tabla lo resume de maravilla. Echemos un vistazo. Para la gente de Potes, por ejemplo, ir a un juicio era recorrer más de 90 kilómetros hasta Santander. 90 kilómetros de la época, o los de San Vicente de la Barquera, casi 60. Pero el dato que es tremendo, el que te deja helado, es este caso real de 1883. 91 testigos, muchos de ellos gente humilde, tuvieron que ir andando hasta Santander y se vieron obligados a pedir limosna por el camino. Era una situación insostenible. Y ante este problemón, el periódico no solo se queja, sino que propone una solución muy lógica: crear una nueva audiencia en Llanes. Ojo que esto no era solo para beneficiar a Llanes. La idea era que diera servicio también a Infiesto y a Cangas de Onís, y sobre todo que permitiera que los partidos de Potes y San Vicente de la Barquera se unieran, acercando por fin la justicia a miles de personas. Vale, dejamos ahora los grandes debates editoriales y nos metemos de lleno en las noticias más cortas, en esas pequeñas píldoras que nos cuentan el día a día de la región, el pulso de la comarca. Y mira qué bien, en la sección de última hora, una noticia fantástica para Llanes. El Congreso de los Diputados aprobaba la clasificación de su puerto como de segundo orden. Esto, que puede sonar técnico, en realidad era un notición. Significaba más dinero, más comercio, en resumen, un impulso enorme para la economía local. Seguro que lo celebraron por todo lo alto. Aquí tenemos otra muestra de progreso, esta vez desde el ayuntamiento. Se aprueba destinar una cantidad que para la época era considerable, 5.000 pesetas, a la construcción de un nuevo hospital municipal. Pensemos que no había una sanidad pública como la de hoy, así que esto era una inversión importantísima en la salud de la gente.
El periódico también se hace eco de un clamor por la modernización. Publica una carta del director general de comunicaciones que básicamente anima a los pueblos a conectarse a la red de telégrafos, y el redactor aprovecha y se pregunta, con toda la razón del mundo, ¿cómo es posible que sitios tan importantes como Cangas de Onís o los valles de Cabrales todavía no tengan ese hilo mágico que lleva la palabra humana con la celeridad del relámpago? Me encanta la expresión. Y, por supuesto, no podía faltar el tiempo. Pues sí, ya había parte meteorológico. Estas son las observaciones de la estación del Colegio de la Villa. Se medía la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, una prueba de que la ciencia y la observación del entorno ya formaban parte del día a día. Y para terminar esta sección, una pequeña joya que nos conecta con la Asturias más rural. El periódico incluye consejos de ganadería, tal cual. Describe cómo tiene que ser la vaca ideal, fuerte, criada en montañas abundantes en pasto, con los huesos de la pelvis anchos, la cabeza levantada y los ojos vivos. Son consejos que seguramente pasaban de padres a hijos y que ahora quedaban impresos para que los leyera todo el mundo. Entonces, la conclusión es clara, ¿no? En una sola edición de un periódico local de 1885, hemos visto el alma de una comunidad entera. Ese respeto profundo por sus héroes, la pelea constante por un presente más justo y moderno, y una esperanza clarísima en el futuro, desde su puerto hasta la conexión por telégrafo. Y todo esto, inevitablemente, nos lleva a una última reflexión. Si alguien, dentro de, 140 años, abriera un portal de noticias de hoy, ¿qué vería de nosotros? ¿Cuáles serían nuestras luchas, nuestros orgullos, nuestras esperanzas? Da que pensar, ¿verdad?